En algún momento del año 2011, Volkswagen de México celebró internamente algo que ninguna fábrica alemana esperaba estar celebrando ese año: el mejor año de ventas en la historia completa de un auto que, oficialmente, ya no existía en ningún otro país del planeta. Un sedán que Alemania había dejado de fabricar más de una década atrás, que Estados Unidos tampoco vendía, que el propio catálogo internacional de la marca daba por muerto desde 1999, estaba rompiendo récords en las calles mexicanas exactamente en el momento en que la empresa que lo fabricaba empezaba a planear, en silencio, cómo matarlo. Vas a descubrir cómo un auto que el resto del mundo había abandonado se convirtió en el sedán más querido de México, y por qué Volkswagen decidió descontinuarlo precisamente cuando estaba en su punto más alto, no por fracaso, sino por algo mucho más incómodo de aceptar. Si te gustan las historias donde un objeto cotidiano esconde decisiones corporativas que nadie explica del todo, este es tu canal. Dale like a este video, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana desenterramos una historia como esta. Vamos al principio. Para entender al Jetta clásico hay que empezar por un nombre que ya nadie recuerda: Atlantic. Abril de 1981. La planta de Volkswagen en Puebla, que ya llevaba 14 años ensamblando el sedán, arranca una nueva línea. Sale el primer Atlantic. Así lo llamaron en México porque el nombre Jetta todavía no existía en estas latitudes. La marca usaba nombres distintos según el mercado, y a nosotros nos tocó Atlantic. Era, en esencia, el Caribe con cajuela, construido sobre la misma base del primer Golf. Motor de 1.700 centímetros cúbicos con 69 caballos de fuerza, 4 puertas, diseño contenido, precio accesible, nada espectacular en apariencia, y sin embargo, en 6 años de producción en Puebla, salieron 103.493 unidades. En el México de los años 80, con crisis económicas encadenadas, con el peso devaluado más de una vez, con el poder adquisitivo de la clase media golpeado constantemente, sacar 100.000 unidades de un sedán nuevo era prácticamente una hazaña. El Atlantic encontró comprador porque era confiable, porque las refacciones eran accesibles, porque los mecánicos ya sabían exactamente lo que tenían enfrente. Era la lógica del bocho aplicada a un sedán con cajuela. En 1987 llegó la segunda generación, y esta vez sí, con el nombre Jetta, el mismo que se usaba en Estados Unidos y en Europa, aunque en el viejo continente ya le estaban cambiando el nombre a Vento. En México se quedó como Jetta, y punto. El nuevo modelo era más grande, más ancho, más aerodinámico. Motor de 1.800 centímetros cúbicos con 72 caballos en la versión base, que luego subió a 90. Y en 1989 apareció la versión que nadie olvidó, el Jetta GL Carat, con inyección electrónica Digifan y 100 caballos de fuerza, asientos deportivos, rines de aluminio, tacómetro en el tablero. Era el Jetta que quería el joven profesionista mexicano de finales de los 80, el que soñaba manejarlo mientras todavía pagaba las mensualidades. En Puebla se fabricaron 178.975 unidades de esta segunda generación entre 1987 y 1992, casi el doble que el Atlantic. El sedán alemán de Puebla iba ganando terreno año con año. A principios de los 90 llegó la tercera generación. En Europa se llamaba Vento. En México y en Norteamérica, donde los sedanes tenían más arraigo cultural que los hatchback, se mantuvo el nombre Jetta. Llegó a finales de 1992, con motor base de 1.800 centímetros cúbicos y 90 caballos, y con la opción del 2 litros con 115 caballos, que los conocedores todavía recuerdan de memoria. También llegaron las versiones VR6, ese motor de 6 cilindros en configuración compacta que le daba 174 caballos a un sedán de precio accesible. En México eso era completamente inusual. En México eso generaba conversación en cualquier reunión familiar. Pero la generación que lo cambió absolutamente todo, la que terminó construyendo la leyenda, llegó a finales de 1998, el Jetta de cuarta generación, el A4, el que muchos todavía llaman, hasta el día de hoy, el mejor Jetta de toda la historia. Se presentó como prototipo en el Auto Show de Detroit en 1997. La producción en Puebla arrancó a mediados de 1998 y los primeros compradores mexicanos lo tuvieron en sus manos en los últimos meses de ese año, como modelo 1999. Era un salto visible desde el primer vistazo, líneas más redondeadas, interiores de una calidad inusual para el segmento, una plataforma compartida con el Golf IV, el Audi A3 y el Seat León. Volkswagen
invirtió 800 millones de dólares en modernizar la planta de Puebla exclusivamente para fabricarlo, incluyendo una línea nueva de producción de motores de 290 millones de dólares y 460 robots que elevaron la automatización al 80%. No era un auto de entrada, era una declaración completa de intenciones. La gama de motores era la más amplia que el Jetta había tenido jamás en México, el 2 litros con 115 caballos que se convirtió en referencia absoluta, el 1800 turbo con 150 caballos y las versiones VR6 de 2.8 litros con hasta 200 caballos en su configuración más evolucionada. Había un Jetta para cada bolsillo y para cada intención posible, y con todo eso llegó la campaña publicitaria que nadie en México olvidó jamás. Todo el mundo tiene un Jetta, al menos en la cabeza. La frase pegó porque, sencillamente, era verdad. No había estacionamiento en ninguna ciudad mexicana sin al menos 3. No había familia de clase media donde alguien no lo hubiera tenido, no lo tuviera en ese momento, o no lo estuviera todavía pagando a plazos. El Jetta A4 se convirtió en el sedán aspiracional que, al mismo tiempo, seguía siendo completamente alcanzable. Lo tenía el contador, lo tenía el ingeniero, lo tenía el maestro de secundaria. No era el auto del rico, era el auto de quien quería algo sólido, sin que se notara demasiado el sacrificio que había hecho para comprarlo. Ahora quédate, porque aquí es exactamente donde la historia empieza a complicarse de una manera que nadie en ese momento vio venir con claridad. En 2004, Volkswagen lanzó globalmente la quinta generación del Jetta. En Europa y en la mayor parte del mundo se llamó Bora. En México también se llamó Bora, no Jetta, porque el Jetta original, el A4, seguía vendiéndose y seguía fabricándose en Puebla sin interrupción, y Volkswagen tomó la decisión consciente de no retirarlo del catálogo. La lógica era sencilla. El A4 tenía un precio que el Bora, más grande y mejor equipado, sencillamente no podía igualar. Mantener los dos modelos en catálogo al mismo tiempo permitía cubrir dos posiciones distintas del mercado de manera simultánea. El Bora para quien quería lo más nuevo, el Jetta para quien quería precio y una confiabilidad ya comprobada durante años. En 2005, Volkswagen incluso actualizó la imagen del Jetta A4 con un facelift basado en la versión que se comercializaba en China junto con el fabricante local FAW. Detalles de carrocería, tablero renovado, cambios menores, lo suficiente para mantenerlo fresco sin necesidad de invertir en una plataforma completamente nueva. El A4 siguió adelante. Mientras tanto, en Alemania, ya nadie lo fabricaba desde hacía años. En Europa, el A4 era historia desde 1999. En Estados Unidos tampoco existía. El Jetta, que las familias mexicanas ponían a nombre del papá y que terminaba manejando la hija, era en realidad un diseño de finales de los 90 que sobrevivía exclusivamente porque Puebla, y solamente Puebla, lo mantenía con vida. En 2010 llegó la sexta generación y esta vez el nombre Jetta volvió para quedarse de manera definitiva en el nuevo modelo. Y entonces surgió un problema práctico. Volkswagen tenía ahora dos autos distintos llamados exactamente igual, Jetta. La solución fue puramente de mercadotecnia. El viejo A4 se convirtió oficialmente en Jetta clásico a partir del modelo 2011. Poco después incluso le quitaron la palabra Jetta del nombre comercial y se quedó simplemente como el clásico. Había algo casi poético en esa decisión, un auto con suficiente carácter acumulado como para que la propia marca decidiera vestirlo con ese adjetivo. Clásico, no viejo, no obsoleto, clásico. Y entonces ocurrió exactamente lo que nadie en las oficinas de Wolfsburgo esperaba ver en sus reportes de ventas. El clásico, el auto que ya llevaba más de una década entera en producción, el diseño que el resto del mundo había abandonado desde 1999, alcanzó en 2011 el mejor año de ventas de toda su historia, 57.782 unidades vendidas en México en un solo año. Ese número merece que nos detengamos un momento a pensarlo con calma. 57.000 unidades. En un mercado tan competido como el mexicano, de un auto cuya plataforma tenía ya 12 años de antigüedad, con la misma carrocería que en los 90, con el mismo motor de 2 litros y 115 caballos que los conocedores ya se sabían prácticamente de memoria. El clásico no se estaba muriendo lentamente. El clásico estaba viviendo literalmente su mejor momento comercial de toda su historia. Pero en ese mismo año, 2011,
Algo completamente distinto ocurría en los pasillos corporativos de Volkswagen de México, algo que los compradores de aquel año no podían ver todavía. La empresa alemana había tomado una decisión estratégica de enorme escala para toda la región. La planta de Puebla, la segunda más importante de todo el grupo Volkswagen fuera de Alemania, tenía que evolucionar hacia vehículos con proyección verdaderamente global, modelos que se exportaran hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia todo Norteamérica, con mayor margen de ganancia, mayor volumen de exportación, mayor futuro corporativo. El Golf de séptima generación, la Tiguan, proyectos que requerían líneas de producción nuevas, tecnología nueva, herramientales nuevos y, sobre todo, espacio físico dentro de la planta, espacio que el clásico seguía ocupando en Puebla, con una línea de producción cada vez más envejecida, con moldes y matrices que ya llevaban 16 y 17 años de uso continuo sin descanso. En noviembre de 2014, Thomas Karig, entonces vicepresidente de Relaciones Corporativas de Volkswagen de México, hizo el anuncio en voz alta ante la prensa especializada. El vehículo, dijo textualmente, ha estado 17 años en el mercado, y no solo el cliente busca algo más actualizado, sino que también los herramientales y las instalaciones empiezan a mostrar el desgaste propio de ese periodo tan largo. Un mes después, la empresa anunció formalmente el cese de producción en Puebla. En 2015, Iñaki Nieto, el nuevo director general de Volkswagen México, confirmó públicamente el fin de la comercialización. La planta de Puebla, explicó, es la segunda más importante fuera de Alemania y tiene la tarea de abastecer el mercado de Estados Unidos y de toda la región de Norteamérica. Mantener líneas cautivas dedicadas a un solo modelo, que se vendía únicamente en México, ya no resultaba competitivo, no cuando el volumen de exportación de otros modelos lo justificaba con creces. La inversión que entró en la planta para esa transición fue de 1.700 millones de dólares. Tiguan, Golf, futuro global. Eso fue Puebla a partir de ese momento. Y el clásico, sencillamente, se fue. Aquí está el giro completo que esta historia lleva dentro y que merece nombrarse con toda precisión. El Volkswagen Jetta clásico no murió porque hubiera fracasado comercialmente. No lo retiraron porque los clientes lo estuvieran rechazando. No desapareció porque la competencia lo hubiera destruido en el mercado. En 2013 todavía vendía 54.603 unidades. En 2014, ya con el anuncio de su fin circulando abiertamente en la prensa, todavía colocó 31.640 unidades. Lo descontinuaron porque era, en el fondo, demasiado mexicano, porque el único país del mundo donde todavía se fabricaba, el único mercado donde todavía se necesitaba de verdad, era México, y Puebla tenía ahora otras ambiciones mucho más grandes que sostener. La segunda planta más grande de Volkswagen en todo el mundo ya no podía seguir siendo la última guardiana de un modelo de los años 90, mientras el resto del grupo avanzaba a toda velocidad hacia otra dirección. El clásico pagó al final el precio de ser irrepetiblemente local dentro de una empresa de vocación completamente global, 1.765.079 unidades. Ese es el total fabricado en Puebla de esta generación entre 1998 y 2014, la cifra más alta de cualquier modelo de Volkswagen en México hasta ese momento, un récord absoluto que todavía se recuerda. Hay un detalle final que probablemente no esperabas y que viene directamente del nombre mismo del auto. En Argentina y en Uruguay, la pronunciación fonética de la palabra Jetta, en castellano rioplatense, suena exactamente como Jetta, que en lunfardo significa mala suerte. Por eso, allá, esta misma generación se vendió siempre como Bora, jamás como Jetta. No querían venderle mala suerte a nadie que entrara a la agencia. En México nunca existió ese problema. Aquí el nombre Jetta jamás trajo mala suerte a nadie. Trajo, en cambio, 1.765.000 unidades vendidas y 16 años completos de producción ininterrumpida. Lo que ese auto significó para México es difícil de explicar del todo a quien no lo vivió desde adentro. No era el auto soñado, no era el que salía en las películas, pero sí era el auto que uno compraba cuando finalmente tenía con qué comprarse algo y quería que ese algo valiera realmente la pena. El que aguantaba el embate de las calles rotas de provincia, el que llegaba a los 500.000 kilómetros en el odómetro y todavía pedía más. Era el auto del maestro de secundaria, del médico del municipio, del contador del despacho pequeño. Era el taxi que en algunas ciudades intermedias de México todavía rueda hoy mismo, con 200.000 kilómetros encima y sin ninguna señal de querer rendirse. Y era, sobre todo, el auto del que se hablaba en la sobremesa familiar, el que alguien conocía, que a su vez lo tenía desde 1999 y nunca le había fallado ni una sola vez. Así que para cerrar esta historia, pensemos en lo que realmente significa
un Atlantic humilde de 1981 que se convirtió, generación tras generación, en la columna vertebral completa de la planta de Puebla durante 4 décadas. Un Jetta A4, lanzado en 1998, que el mundo entero abandonó apenas un año después de su estreno y que México decidió no soltar. Una campaña publicitaria que resultó ser, sin exagerar ni un poco, completamente cierta. Un récord de ventas alcanzado en 2011 precisamente, mientras Wolfsburgo firmaba en silencio los planes para su desaparición, y un adiós final en 2014, no por fracaso, sino por exceso de éxito local, en una empresa que ya solo pensaba en escala global. Los autos que más arraigamos en nuestra cultura son, con demasiada frecuencia, exactamente los que la empresa de origen ya olvidó hace tiempo. El bocho, que el mundo abandonó en 1978 y que México siguió fabricando hasta 2003. La Combi, que Europa dejó de producir y que en México sobrevivió años después. Y el Jetta clásico, que el resto del planeta descontinuó en 1999 y que Puebla mantuvo vivo 15 años más, hasta que ni siquiera Puebla pudo seguir diciéndole que sí. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la próxima historia. Nos vemos en el siguiente video.